Bien, estamos en la casa de Rubén Héctor Corti, más conocido por Rubito. Vamos a hacerle una pequeña entrevista como habitualmente hace esta página, recordando a gente que hizo mucho por el deporte y también en lo que están haciendo en las partes formativas con los chicos. En este caso nos toca venir a hacerle un pequeño reconocimiento a todo lo que hizo por el deporte de Puerto Rico y la zona de Libertador General San Martín. Rubito, en primer lugar, ¿cómo estás? Buenos días y contanos de dónde naciste primero de todo. Bueno, Armando, yo nací en Santo Tomé, Corrientes. Mi papá era de allá y él quería que todos los hijos fueran correntinos. Entonces nací allá. Pero vinimos en el año 50, cuando le trasladaron a mi padre acá a Puerto Rico. Habíamos estado trasladados primeramente al Chaco, en el Chaco, Bermejo, y luego le trasladaron a mi padre acá. Y nosotros quedamos en la localidad de Puerto Mineral, pero nosotros vinimos en barco de aquella época, yo recuerdo. Ahí te corto un momento. ¿Tus padres qué eran? Por el traslado me refiero. Mi papá era gendarme. Ah, de Gendarmería Mi Nacional. mamá, ama de casa. Y vivíamos ahí muy cerquita de acá, de este lugar donde estamos ahora, frente a Federico Diesel. Ahí vinimos a parar, en el año 50. Y desde ese momento yo conozco todo lo que pasó acá en Puerto Rico. Todo lo que teníamos que hacer nosotros, o que queríamos hacer, teníamos que hacer nosotros, porque acá no había nada. Era todo camino de tierra, más te digo, este lugar acá era un naranjal. ¿Qué edad tenías ahí? Yo cuando llegué acá tenía 6 años. O sea, lo que es la escuela primaria, ¿lo habías hecho en Mineral? No, en Puerto Mineral hice el primer año, 6 años, porque no había antes, como ahora que hay jardín. Ahí teníamos directamente, a los 6 años íbamos a la escuela. Y fuimos a la escuela, yo fui a la escuela de Puerto Mineral porque ahí vivía una hermana de mamá, que era directora de la escuela, de esa escuela de Puerto Mineral. Fue pasando los años y hoy nací en 1943, hoy tengo 77 años, ya mi familia, como ustedes también conocen, Sí. compuesta que mami, chicos grandes ya, ¿no? Y eso sí, como relato de historia por mi nacimiento. Sí, sí, el comienzo. Ahora vamos, Rubito, a lo que es la parte exclusivamente deportiva. Vos comenzaste a los 6, 7 años, te dedicabas, porque lo que habitualmente te conocemos era que eras un buen jugador, buenísimo jugador de básquet, pero vos también jugabas al fútbol. El básquet también nosotros hicimos como formación, porque no existía. Yo recuerdo que cuando yo era chico, así como mi hijo, elegí el deporte del básquet porque mi mamá jugaba al básquet acá con Silvia Cringe, Vali Cringe y otras señoras más que hoy no me acuerdo, en aquella época, y la cancha la adaptaron en el Cine Ipiranga, atrás, ahí fue la primera cancha de básquetbol. Y bueno, y nosotros jugábamos ahí, empecé a jugar con ellos porque yo te cuento que me fui al colegio en 7º grado. O sea, de Mineral ya venías, hiciste la 7º grado acá y ya comenzaste a ir a jugar al básquet. No, 7º grado yo hice en el 7º año, yo hice en el colegio Roque González. O sea, en Posadas. Sí, hasta el primer año. Y ahí es donde más yo me dediqué al básquetbol. Es lo mismo que conociendo la historia del amigo Arlindo Cringe, no sé si te acordás, él también aprendió a jugar porque él estudiaba en Posadas. Bueno, cuando nosotros no vinimos, yo personalmente cuando vine para acá con mi familia, que ya me afirmé, ya empecé a vivir ahí cerca de donde yo te comenté que vivíamos acá en calle Culme, al fondo ya frente a Federico Diesel. Y ahí empecé yo a hacer el trabajo que a mí me gustaba en el deporte, ir a jugar. Pero al mismo tiempo alternaba con el fútbol, Ajá. teniendo la cancha de 25 muy cerca. Más te comento, la cancha de 25 no estaba donde hoy actualmente está. La cancha de 25 estaba acá en la escuela 177, ahí comenzaba, todo para abajo, así en el mismo sentido. Y terminaba casi en la calle de donde hoy corta. O sea, la calle Corrientes sería. Exactamente. Entonces, yo recuerdo también en esa época estaba el papá de Romero, Romerito le decía. Romerito, sí. Él era el cuidador de esa cancha. Y era todo como aprovechaban los residuos de la laminadora, todas las oficinas se hacían de lámina. Y ahí vivía Romerito. Y nosotros íbamos a jugar al fútbol. El padre de Miguel Romero, ¿no? Exactamente. El burro, como le conocemos. El burro, exactamente. Sí. Después, con un tiempo, Suano cambió la cancha y mandó para allá, porque cuando él fue intendente, él hizo la cancha de 25 en aquella zona. Mi alternancia en esos dos deportes era
en una sucesión. Y yo jugaba al básquet cuando, hasta los 14, 15 años, me iba a la cancha a jugar solo y con otros chicos, y por ahí acompañaba porque las mujeres me decían, acá falta uno, vamos a traerle el Ruito. Y bueno, y yo iba a jugar con las mujeres ahí, teniendo 13, 14 años. Sí. Porque antiguamente nosotros no teníamos lo que después los chicos recibían, la formación por escuela de mini. Sí, las formativas, lo que hoy le llaman las formativas. Sí. Claro, todo esto tiene un espacio de relato de unos pocos años, ¿sabes? Donde no pasaba mucho tiempo, nosotros no teníamos quien organizar, hasta que logramos juntar el primer equipo de básquetbol de personas, porque teníamos que mezclar los jovencitos con los más grandes. Y te comento quiénes más o menos integraban en aquella época. Eso hablamos de la cancha de Cringe, ¿no? Sí, en la cancha, todo esto está en la cancha de Cringe. Entonces formamos el primer equipo, que más o menos yo te voy a relatar quiénes eran. Jerónimo Ríos, Pilotero, Alterio Zamudio. Alterio, ahí vos me estabas diciendo justamente que no es el nombre real de él. Sí, él es Gualterio. Gualterio. Pero o sea, quedó para todo. Con el Alterio, que siempre se conversaba, nos encontrábamos. Algunos de ellos eran los que integrábamos el equipo y conformábamos y hacíamos encuentros de básquetbol ahí en esa canchita. Ahora, Ruito, ¿completaban hacer un encuentro de 5 contra 5? Completábamos. Si nosotros hacíamos espacio de 3 contra 3 o 2 contra 2 primero, claro. Era medio como sin público. Y a lo último empezábamos a conquistar que vengan la gente porque le empezaba a gustar el básquet. En ese entonces que aparece el profesor, porque yo estudié, como te dije, en la 114 el resto de y después pasé a la escuela normal número 3. Ahí ya entramos a la secundaria. Eso es para que a partir de ahí nosotros empecemos a ver que, a ver si yo me acuerdo bien las cosas que nos ocurrían en ese momento, era que muy poco la dirigencia le gustaba intervenir. Entonces, un día dijo, bueno, algo tenemos que hacer con el básquet, porque empezaron los jóvenes a aparecer y otros más jóvenes que también nos acompañaban, que yo sí no recuerdo. Comienza y aparece, con la venida de los profesores para la escuela normal, aparece Víctor Pierotti. Y Víctor Pierotti lo que hizo fue iniciar con atletismo y nos preparaba a nosotros atléticamente. Y nosotros ese tratamiento, ese trabajo que hacíamos ahí, aprovechábamos para utilizar en el deporte, tanto en el fútbol como en el deporte, porque el fútbol tampoco no era una dedicación, no teníamos técnicos ni especialistas en que nos digan, esto tenés que hacer así, esto tenés que hacer así. Bueno, vos sabés más o menos eso, porque sí, son las formativas lo que nunca tuvimos nosotros. No, nunca se tuvo. Bueno, pasa el tiempo y ya empezamos a salir a jugar afuera. Íbamos, por ejemplo, a jugar a Len, a Oberá, con el mismo equipo que yo te estaba viendo, Alterio. Por ahí ya se sumaba Giorgi, ya había uno de 40 con uno de 20. Pero era la única forma de tener competencias. Yo recuerdo que fuimos varias veces a competir en Posadas, con Mitre, con Tokio. O sea, lo que es Posada ya estaban muy bien formados ya. Ya Misiones ya empezaba en esa época a tener jugadores que iban a la selección, como Tupi Varela, como Fino Herman, Barría, Perenson, el doctor, creo que Perenson era. Bueno, había varios más que hoy no recuerdo, Barría, Echeverría, un bancario. Y así me voy acordando de algunas. ¿Ustedes competían ya con ellos? Ya empezábamos a competir. ¿Hacía diferencia? Tomábamos palizas. Tomábamos palizas porque nosotros éramos todos enanos, muy pocos. Hasta que apareció la posibilidad, se organizó la asociación, invitó a que viniera Raimundo Damasceno López, el brasileño. Y yo creo que ahí fue, porque recuerdo que él cuando llegó nomás ya nosotros estábamos recién por inaugurar la cancha de básquetbol de la escuela normal que estaba afuera. Nos sacó de la cancha y nos llevó a correr, a trotar, a caminar por donde tuviera oportunidad. Y había un lugar que era muy arenoso en el río Paraná, no sé si ustedes se acuerdan. Y nosotros ahí se amontonó tanto la arena que ahí nosotros íbamos a correr y él nos llevaba y nos hacía alzar a otro y decía, bueno, como la característica del brasilero, vamos, Forza Rubio. O sea, lo llevó a hacer una pretemporada, digamos, en la arena para fortalecer las piernas. Sí. Nosotros teníamos que iniciar con el campeonato provincial de básquet. Vamos a participar en la provincia, pero ya estaban sumados otros jugadores en esa época. Yo recuerdo era Aldo Ruiz, por ejemplo, Kohler, Díaz, que por ahí en esa foto le vamos a ver, Palito todavía no, Palito era más joven. Ike Otazú. Ike ya, pero siendo más joven también, Ike, ¿no? Sí, pero era más joven
joven que yo. Hoy no crea, pero yo creo que, lástima que no memoricé eso antes, pero la diferencia no era mucho porque hoy yo le veo ahí que él tiene que estar pisando los 70. Y puede ser, porque justamente cambiando, yo también ayer veía justamente, lo saludamos de paso a Carlito Ton, que cumplía los 70 años, yo también, y es una generación así. O sea, los Pinchos Zarza, los Ike Otazulo. Ahí Pincho también estaba. O sea, ya comenzaban también Pincho. Ya se entremezclaron, porque en realidad el basquetbolista más viejo era yo. Pero como todavía andaba en mi performance en que me dedicaba mucho, yo y hacía atletismo, 100 metros, tenía físicamente muy bien. Muy bien, y además tenía la experiencia y eso era válida en ese momento. Recuerdo que en aquel entonces la media distancia era muy raro nosotros, por lo menos en mí. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía era penetrar y entrar al aro, y hacía abajo, de arriba, de costado, lo que sea. Y los lanzadores como Ike Otazu y todo eso, lo hacían de distancia y eran muy buenos lanzadores. Bueno, nosotros iniciamos, ya te digo, la primera competencia y más seria. En esa oportunidad salimos segundos. Nosotros le eliminamos a Oberá, que Oberá era el otro cuco del campeonato. ¿Oberá sería con los Panasiuk, los Pepe Martínez ya? Panasiuk, Chopa Panasiuk, sí, Chopa. Y Pepe. Lescano, toda esa generación ya. Exactamente. Y nunca me olvido que Damasceno, porque el Oberá era bravo Chopa Panasiuk, era un jugadorazo. Y me dice Raimundo Damasceno López, me dice en ese momento, bueno, Corti, Rubio, me decía él, bueno, Rubio, yo necesito que usted le marque por donde pueda a Chopa, no le déjate. Si le sacamos los 20 tantos que él tiene, nosotros podemos ganar. Y él veía que yo tenía estado y que yo me entrenaba como... Bueno, hicimos la táctica y no le dejé tocar pelota a Chopa, creo que hizo un doble y un simple, una selección full. Teniendo un promedio de 20 puntos habitualmente. Un promedio de 20 puntos, un tipo que te entraba por todos lados, era sacarle la goleada al tipo, ¿no? Bueno, tuvimos suerte, perdimos contra Posada, pero contra Posada ya vino a jugar Fino, Tupi Varela, Echeverría Valdi. Bueno, teníamos un equipo, Posada. Como vos decías, equipo de selección. Para nosotros, sí, era la selección de Misiones, que iba después a competir, porque Damasceno López después se fue y siguió trabajando con la selección de Misiones, y me quedó ese recuerdo porque nos hicimos muy amigos con Damasceno. Él prácticamente cuidaba a sus jugadores, era un tipo metódico. Nosotros le decíamos que, por ejemplo, una anécdota, vamos a tomar vino de Damasceno, vino acá en el sobaco, decía él, se enojaba. Acá tiene que tomar leche, mucha leche, tengo que ser fuerte, decía. Bueno, historias así, anécdotas que uno tiene en ese momento, y ese hombre fue la clave para Puerto Rico en el crecimiento del básquet. Ahí entonces, en ese momento se fue, porque yo recuerdo, o sea, ya vamos yendo más adelante, inclusive la cancha de la escuela normal, pero ya se había armado lo que es la Asociación de Básquetbol de Puerto Rico. Sí, ya sabía. Si mal no recuerdo, era Chichín Salvo, era uno. También Chichín jugaba al básquet. Gómez, Nemesio Gómez. A ver si puedo acordarme. ¿El profesor Espeleta también? Ripoll. El que fue gobernador, Espeleta, Benito Espeleta. No, Tito era tenista. Tenista, sí, yo siempre... Sí, que también incursioné por ahí un poco. Sí. Yo no hubo deporte que no hice. No, está buenísimo eso. Bueno. Y ahí se crea entonces la asociación. ¿Y cuántos equipos en principio así? Porque había pocos jugadores todavía. Todavía yo estoy jugando. Para darte un dato, hicimos el campeonato local. Figuraba Juventud, Victoria, y después algunos comercios que ponían y eran 4 o 5 equipos. Que el torneo hacíamos en cancha cerrada, que era, ya ahí teníamos la cancha dentro del Club Victoria, en el salón. Sí. Vos tuviste que haber pasado por ahí. Jugué fútbol de salón en realidad, porque era piso de parquet ya, ¿no? Sí, piso de madera. Sí, madera, digamos. Bueno, armamos otra vez con todos los jugadores, y se distribuía. Ese era un poco el trabajo que hacía Pierotti. Pierotti decía, no, este jugador no puede jugar acá, se tiene que ir para allá, porque se equilibraban. No, compensábamos el nivel del básquet. Con eso lográbamos tener los miércoles y viernes tener competencias. Competencias, que era lindo. ¿De la gente iba a la cancha? Claro, no, se iban los familiares por lo menos de cada equipo, y nos encontramos ahí, ya ahí teníamos un poquito mejor de nivel en el básquetbol. Fue pasando el tiempo
Y como te decía, fue creciendo el básquetbol ya y seguía. Por ahí yo ya empecé... Eso es otra cosa, yo te corto. Vos siendo jugador, estudiando, te recibiste quizás, ¿ya trabajabas como maestro Bueno, no. en la docencia? Yo todavía estaba estudiando, porque yo dejé un año o dos, no recuerdo bien, y atrasé mi estudio, pero avancé y todavía estaba en la escuela normal. Recuerdo que alternaba con el fútbol, entonces yo aprovechaba el entrenamiento del básquet y qué sé yo, entonces me iba a la cancha y por ahí me decían, che, le falta un jugador, le metían a Ruito una camiseta para que juegue. Estás en el Club Juventud o en el Club 25. Bueno, pasa el tiempo esto y yo me recibo en el año 65. En el año, esa foto que vos estabas mirando recién, donde se armó un equipo de fútbol de estudiantes. Estudiante se llamaba. Estudiantes. Ahí yo ¿Por qué el nombre de estudiante, Rudito? Nosotros pusimos estudiantes porque eran todos estudiantes de la escuela. Eran todos estudiantes de la escuela. Eran todos jóvenes que, te digo, más que fútbol técnicamente, nosotros teníamos un estado atlético bien preparado porque hacíamos atletismo, nos entrenábamos para eso, o hacíamos básquet. Y el básquet te ayuda mucho para el fútbol también, porque teniendo un poquito de ligereza en la mentalidad, tus piernas también te ayudaban a trabajar. No tenía el mismo trabajo, pero por ahí recuerdo que sentía que cuando jugaba en el fútbol me dolía un poco los músculos al principio. Era por la rigidez del trabajo que tenía que hacer y que era otro tipo de entrenamiento la que teníamos que hacer. Y vos sabés porque vos hiciste fútbol. Entonces, eso me formaba también. Y jugaba. Yo recuerdo que generalmente si jugaba o de suplente o jugaba porque habían otros que se entrenaban un poco más en la cancha, pero por ahí no completaban y bueno, a poner camisetas muchachos y a tener los suplentes o los jugadores. ¿En el fútbol qué puesto jugabas? En el fútbol yo jugaba más de 8 y eso era a veces, ¿no? Si no, otras veces, cuando no teníamos un wing, hacía de wing o de 9. O sea, del medio para adelante. El medio siempre para adelante. Yo en defensa no trabajaba. Ahora, básicamente, el equipo de estudiantes era todo lo de la escuela normal o había de otras escuelas? No, eran todos de la escuela normal. ¿Todo de la escuela normal? Todo. Sí. ¿Por qué eran todos? Porque habían otros de otros lugares, pero que de otros lugares venían a la escuela también. Normal. Sí, sí. De ahí que me está faltando algunos jugadores que yo no me estoy acordando. Porque esto sacamos después, esta foto. Sacamos en un momento en que ya el campeonato había terminado. Y juntamos todo eso para jugar contra otro club que no me acuerdo quién era que vino. Jardín América me parece que... sí, Jardín América. Porque nosotros llegábamos a jugar contra los equipos de afuera también con ese equipo. Porque no nos querían dejar jugar en la liga porque decíamos que nosotros no íbamos a andar, éramos muy jovencitos. ¿Ya se había formado la Liga Regional de Fútbol de Puerto Rico? Sí, ya estaba. Sí. ¿Y no la permitían jugar a ustedes? No, a principio no, pero después nos dejaron jugar. Hicimos toda una nota, y que la responsabilidad de los mayores porque no había un club que representara. Ese no era un club, por ejemplo, como el 25, como el Juventud. No fue bien, salimos segundos. Perdimos contra Garbapemí, allá en Garbapemí. Y Garbapemí era Garbapemí. Ahí está. Sí, estaban estos muchachos que eran muy buenos. Bueno, ellos no tenían otro deporte ahí. Sí. Entonces, todos trabajaban en la fábrica y le dedicaban al fútbol, exclusivamente al fútbol. Sí, porque inclusive lo que comentan es que venían de otra zona también a trabajar, pero venían como jugadores. Sí. Lo que comentaban también es que ellos marcaban tarjeta, pero no iban a trabajar, sino que iban a entrenar. Claro. Sí, ellos traían porque la fábrica le ayudaba económicamente para traer un jugador. Bueno, ahí Rubito, entonces volvemos a lo que es el básquetbol. Bueno, se hizo todo lo que es la asociación. Después vos integrabas también la asociación, la que se formó la asociación de básquetbol como dirigente ya, ¿no? Sí, ya te digo, después ya llegó el momento en que la aparición de los jóvenes, como ustedes, ya fueron... Nos fueron desplazando. Nos fueron desplazando. Pero el desplazamiento era que aprovechemos toda la formación que nosotros teníamos para dedicarle al básquetbol. Y ahí sí ya se trabajaba mucho con los chiquitos. Sí, llegó la formativa. Y ahí me aparece yo ya me casé, yo después de casado todavía jugaba.
pero después ya me di cuenta que, ¿no? que los chicos hay que darle el espacio a ellos. Entonces aparecen los jóvenes que empezaban a representar a Puerto Rico. Entre esos acá yo tengo un recuerdo de algunas personas que figuraban, que yo te mostré hace un rato. Empezó ya a aparecer Palito. Te cuento que Garay, también el hermano de Lizardo, Sí, eran dos Garay, sí. jugaban al básquet, pero Rubén, que era profesor de educación física, era un atleta infinitamente buenísimo. Eso también nos fortaleció mucho a Puerto Rico. Ellos llegaron a jugar en Brown, en Posada, en su mejor momento. Sí, pero eso en el fútbol, eso es Lizardo. Claro, por eso combinaban el básquet también. También Lizardo jugaba al básquet, pero no era lo mismo que Rubén. Rubén era una potencia en ese momento. Nosotros empezábamos a notar que dependíamos de él. Bueno, más joven y... En ese tiempo yo intercalaba, cuando faltaba jugaba, cuando no faltaba y se completaba bien, yo no jugaba. Entonces empezaba a ser de dirigente. Y entonces me llevaron, sabés que las mismas personas empezaron a ver que yo tenía que ir como dirigente y me llevaron a formar la Asociación de Básquetbol de Puerto Rico. Algún año conozco gente de la Federación Misionera y empezamos a trabajar acá en Puerto Rico con todos los jóvenes. Ahí, con el tiempo, 1 o 2 años, yo me tiré hacia el mini básquetbol. Y recuerdo que en el mini básquetbol me pidieron, Chichón Ramos... Ahí aparece Oscar Chichón Ramos. Sí, Chichón Ramos me pide que yo arme la escuela de mini básquetbol. Y armé. Pero Chichón era el que enseñaba, el que trabajaba en la escuela. ¿Vos no estabas en ese grupo? Sí, yo estaba en el grupo. Él nos enseñó a ser monitores. Exactamente. Y hablando de eso, justamente organizo con todos los padres y los integrantes y nos vamos a Buenos Aires a jugar. Contratamos el colectivo y nos fuimos a Buenos Aires a jugar en un club que se llamaba Mitre, muy importante. Y tengo el recuerdo de que se destacaba mucho en ese momento el gordo. El gordo era bueno. Y se destacábamos como gurisitos, que eran chiquititos, y nos paraba de picar, no le podían agarrar. Sí, pues yo fui su monitor en esa generación de cuando ustedes armaron lo que es la comisión de padres. Bueno, Chichón tenía otras actividades y él me nombró como monitor justamente en ese equipo, bueno, que fuimos a Iguazú. Cuando fueron a Iguazú. Sí. Bueno, ahí todavía yo no estaba. Porque cuando a mí me pidieron, porque la costumbre, mejor dicho, las directivas era que tiene que ser guiados los chicos por monitor. ¿Y quién guiaba como monitor? Claro, en ese momento era ustedes fueron como padres, sí, o sea, toda la comisión de padres fueron con los hijos. Pero te digo, cuando yo estaba y nosotros nos reuníamos en la escuela normal, yo ya era vicepresidente de la Asociación de Básquetbol de Puerto Rico. La asociación me pidió que yo presida el mini básquetbol. ¿Quién era presidente, Rubito? Martínez de Alegría y Agudiac, el ingeniero. El ingeniero Agudiac. El ingeniero Agudiac. Sí, él formaba parte, uno de los que yo me acuerdo. Después estaba también Gómez. Nemesio Gómez. Nemesio Gómez. Sí. De Gilberto Benítez también, ¿eh? Gilberto Benítez también estaba. Sí, me acuerdo. Y... Después Hugo William, puede ser un Hugo William en su momento, ¿no? De Hugo William yo me acuerdo que él acompañaba, si no se sabría. Sí, puede ser, pero yo no recuerdo bien. Sinceramente no le tengo en mi memoria. Claro. Pero bueno, yo recuerdo que por ahí te mostré, no sé si está en la foto esta, esa foto que vos viste ahí en el coso, esos eran todos los chicos que intervenían en ese momento. Empezaron a intervenir todos como jugadores de las juveniles. Y ese campeonato nosotros no teníamos cancha y tuvimos que hacer la cancha en el Club 25, en el Club Juventud. Y recuerdo que teníamos que hacer un trabajo de lecherear la zona y después tuvimos que pintar, nosotros mismos hacíamos porque no teníamos plata, y trajimos todas las tribunas de Posada con los camiones de la municipalidad. Un frío hacía en ese torneo. Y bueno, ahí los chicos despegaron bien, anduvieron bien. No me puedo acordar si hoy te digo que si ganamos ese torneo. Ahí dirigía Pierotti. Pierotti ya. El equipo, sí. Ahí Pierotti dirigió siempre. Pero había una alternancia en mi dirección, como director técnico yo. Cuando, por ejemplo, Pierotti tenía que viajar a algún lado,
y no tenía, entonces yo quedaba. Quedaba a cargo. Sí, ya ahí directamente me designaba. El segundo en ese caso era yo. Era una cuestión de respeto hacia Piero, porque Piero siempre se dedicó también, en el fondo. No era un jugador, pero era un profesor de educación física, y yo no tenía título de profesor de educación física como para rivalidad ante él, ¿no? Pero no importa. Lo importante era dedicarlo, porque a mí me gustaba y a él también, ¿no? Y él dirigía ese equipo. Y yo fui 2 veces en 2 torneos provinciales. Uno fui al que organizó Verá, y ahí yo fui director técnico. Siempre te estoy hablando del básquetbol. Del básquetbol, ¿no? Sí. Ahí lo que fue después nuestro gobernador, don Luis Ripoll, fue presidente también de la asociación, Sí, y él del empezó. Club Juventud también. Él comenzó Como presidente como de la organizador de todo, porque él consiguió el apoyo económico para poder pagarle al técnico que iba a dirigirnos, que era Damasceno López, el brasilero. Y bueno, él estaba en esa época. Me olvidé de comentarte que acá incursionaba también algunos jugadores que había que tenerlo en cuenta y nombrarlo, en el caso de los Sositas. Claro, eso justamente, porque esos ya venían en las promociones de abajo, ya como Sí, que desplazándole a ustedes, claro. tanto Pirú Sosa, Mario Sosa, Carlito Ortiz, Sí. El Toro Ortiz, Nelson, Yo con Ortiz jugué todavía. Pincho Zarza, El Negro Toledo, Raúl Eso. Toledo, Tito Sebal, Sí, o sí, sea, Tito Yoyi Sebal. Zamudio. Claro, O sea, ya vino una camada de jugadores. jugadores que con unas formativas debajo ya. Claro. Sí. No, yo en esa camada todavía jugaba. Ya jugaba, ya. O sea, todavía jugaba. Sí, todavía jugaba. Después fueron quedando ellos, yo salí, me hice dirigente, y ahí sí. Recuerdo, no me acordaba bien de esos nombres, porque recuerdo que cuando los junté para ir a Overa, ahí es donde me aparece Pirú Sosa Y Mario. Mario, que eran unos Talento. jugadorazos. Sí. La ventaja de ellos era que vivían al lado de la cancha, ¿no? Sí, En su momento. claro, exactamente. Aparte el talento que tenían los dos. Sí, no, Mario era un talentoso. No es lo mismo un jugador que toma de grande que un jugador que se tiene de la formativa. Y eso yo Sí, me doy eso se cuenta. nota. Se nota enseguida. Vos le hablás de ubicación y él enseguida tiene esa ubicación. El que tiene formación. Bueno, por eso te digo, es lindo que vos me preguntes algunas cosas que vos por ahí, porque está intermedio, muchas cosas que yo no tengo así, no registro en memoria, así para hacer una continuidad. Sí, claro, porque yo también, bueno, mi generación también, nosotros por ejemplo jugábamos en el Club Juventud y con ustedes a cargo de la asociación, y la gente de hoy lo que juegan, siempre recuerdo o hago destacar que Siglo XXI, por ejemplo, hoy por hoy es el único equipo de Puerto Rico. Anteriormente estuvo Atlético Club San Martín también, que formó Gordo justamente. Sí. Pero en ese momento habían como 5 o 6 equipos en la asociación, Victoria, Juventud, Banco Ilex, Banco Provincia, Banco Nación. Citre, Banco Nación. Habían varios equipos ya distribuidos en esa asociación. Yo jugué para Banco Nación. ¿Sí? Y mi técnico era técnico, digo, porque se contaban toda la barra y ellos acompañaban todo, ayudaban todo, Sí. compraban las camisetas. El que hoy vive acá casado con la... Estamos hablando Él era empleado del Banco Nación. Banco Nación. El técnico, ahora ya me voy a acordar y te voy a decir quién era. Él sí suele venir acá y yo quiero nombrarle porque se va a poner contento, porque si él mira, él va a decir, mira, el ¿Fue gerente? No, él llegó al máximo del Banco Nación, pero no acá como gerente, o no me recuerdo, pero él era casado con la Klein, con la señora esta, Elsa Klein. Él está viviendo hoy acá en Puerto Rico, allá es frente al hospital, no, del otro lado, del lado donde están los Marten. No, la verdad que no. Bueno, en su momento él va a aparecer ahora ya también. va a aparecer. Cuando ve la nota él va a decir quién es, así que no hay problema en ese sentido. También Banco Provincia participaba y era
rivalidad ahí también, ¿no? Yo no recuerdo bien quién o después es. viene Banco No, Provincia. debe ser después. Sí, después. Nino Núñez. Ah, Nino Ahí Núñez. está, la persona que... Él era el técnico de ustedes. del Él banco. era el técnico. Mejor dicho, el que eran varios, entre ellos se ayudaban todos Claro. ahí. Nosotros dirigíamos de adentro, porque ellos de básquetbol lo único que hacía era gustarle. Pero ya teníamos uno que era el técnico y era él. Claro, la estrategia lo armaban ustedes Claro, dentro de la sí. cancha. Ya Sí, ahí tenía experiencia. nosotros nos arreglábamos como podíamos, utilizábamos nuestra sabiduría en ese momento para hacer que nos salga todas las cosas bien. Y ganamos, el Banco Nación ganó 2 torneos, en 2 años seguidos. Era muy competitivo ya, ¿eh? Sí, ya era bastante competitivo, sí, bastante. Muy buenos equipos, había buenos jugadores. Ya te digo, Pierotti se encargaba de repartir un poco en cada lado. Y bueno, y ármense, bánquense y así. Es como ocurría también acá con el fútbol. El fútbol también muchas veces se formaban equipos apoyados por la parte económica. Claro. ¿Recordás eso? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Así, ahí ya te digo que yo formaba... A ver, yo te doy lo que es el equipo de estudiantes, si me podés nombrar, si te acordás de la mayoría o de algo. Bueno, te doy este y si podés nombrarlo a todos. Bueno, mira... Hay una señora ahí entre medio también, ¿no? Hay una señora que ella es la hija de Gonzalito, Cartucho, le decía. Ah, o sea, medio Casado pariente con Ariel Vivero, ¿te acordás? Sí, sí, Ariel. Bueno, él es el que está al lado, Ariel. O sea, ella sería, claro, este es Ariel, La sí, esposa. sí. Sí, el que vino en el Claro, agasajo. ella se sumó ahí en el momento. Porque ¿Algo de Ariel... Punchi Fernández sería? ¿Algún parentejo con Punchi Fernández? No. Punchi, el papá era miembro también de la asociación antes. El papá de Punchi. El padre de Punchi. Sí, el padre de Punchi. O sea, ella vendría a ser la hija de Gonzalito. De Gonzalito. El Cartucho, que era marinero, ¿no? De prefectura era él. Sí. Era árbitro de fútbol también. Exactamente. Él hacía de todo. Sí. Pero, ¿cómo te decía? Como hacíamos todo. Sí, sí. Por ahí yo tenía que dejar el fútbol de jugar y agarrar el silbato y aunque aprenda a pitar lo que había, porque era así, esa época no teníamos suficientes personas que se dedicaran. Bueno, después está Gómez el maestro. El maestro Gómez, sí, sí. Ramón Gómez. Sí. Lizardo Garay. Lizardo, sí. Y Víctor Pierotti, que era nuestro Era arquero. Sí. Es raro que sea arquero por la altura que tenía. No, pero él quería jugar. Ah, Y el bueno, tema era ahí. y se amañaba para llegar y no, ¿qué va a hacer? Después tenía Rimayer, todos hacíamos lo que podíamos, no éramos grandes. Después aparecieron los monjes que eran jugadores en serio de fútbol, ¿no? En el caso tuyo. Y ahí estoy yo también, bueno, está Rey Sigel. ¿Vos te acordás de ese muchacho que creo que vos lo viste jugar? A él era un muy buen jugador. Muy buen jugador. Tarcisio Rexel, sí, lo llevé a ver, sí. Sí. Te nombro que está al lado parado, que era Camino, que era un colaborador de siempre, el ¿no? padre de los de Carlitos Regúnega. ¿Te acordás? No, me acuerdo, pero era un médico. No. Él era gerente del banco ILE, acá, que teníamos la cooperativa. Su padre era médico entonces. Sí, Regúnega, sí, el padre. Sí. Alterio. Alterio sí. Carlitos Smidel. También un zurdo muy bueno. Sí, y Cice Casco. Cícer. Para descanse, pobre. Y ahí lo que justamente que recaemos en Cicerón, el recuerdo también, como vos decías, que hacíamos toda la disciplina y Cicerón era que hacía todo. Hacía básquet, atletismo, triple, salto triple, largo, claro. Fútbol. Fue técnico de fútbol, jugué junto con él también. Fue campeón nacional. Fue campeón nacional. Triple, Cice Casco, sí, recuerdo. Sí, o sea, Puerto Rico se destacó muchísimo en la parte de... Éramos muy amigos con él, muy amigos con él. Sí, muy... Teníamos un grupo que componía Alterio, él y Rubén Vargas. Rubén Vargas, no sí. Estábamos acordando de él. También.
Un gran atleta también, ¿eh? Gran Sí. atleta, corredor de 100 metros. 100 metros, sí, sí. Eh, Y que Otazú también era bueno en 100 y, metros, ¿no? sí, pero él en fútbol no pisaba nada. No me acuerdo. El básquet sí. El básquet era muy bueno. Inclusive tenemos una anécdota que quedó esa en la historia que me metió un triple en contra porque era muy bueno. En esa época no existía el lanzamiento de 3 puntos, o sea, existía la distancia, sí, pero no valía 3 puntos. Comenzó el partido, giró, él agarró la pelota y lo primero giró y tiró de 3 y era en su propio aro. Sí, Eso sí, quedó por la historia. es Eso la historia. Ico Otazú, Todavía sí. estaba desorientado. Sí, sí. Sí que recién Porque comenzaba. claro, era el saque, él tomó y Claro, dio sí, cerca sí, y sí. le mandó ahí. Sí, sí, Bueno, exactamente. sí, hay tantos recuerdos de cosas que uno, en la vida de uno, por el deporte. Yo te contaba el otro día que nosotros compramos la hectárea en el espacio de allá Eso es muy importante, por lo menos cortito, hacémela. Todos tenemos entendido que es la cancha Equip. Hoy por hoy decimos esa es la dónde se cancha juega. de la escuela. La cancha Equip. Esa es la cancha de la escuela. Le ponen como la cancha de equipo ¿Por referencia al por lugar? referencia del lugar nada más. O sea, no, es Ese la de la terreno escuela. corresponde a la escuela, ¿Qué número de la escuela es? 228, 228. De Línea Paraná. Línea ¿será? Paraná, Ajá. que fuimos nosotros justamente los que radicamos ahí la escuela. ¿Nosotros quién te refería? ¿Vos y a mami? Mi esposa y bueno, yo participaba también, ¿no? Sí. Hicimos la primera vez, y ahí te cuento como dato, la primera vez que una cooperadora tiene personería jurídica. Hicimos la personería jurídica, instalamos el pedido todavía y fuimos a pedirle al ministro que nos dé el dinero porque la cooperadora iba a administrar. Y como todavía no teníamos, que no nos dieron todavía la personería jurídica, la cooperadora inició, pero pidió la colaboración del el comercio, como es de la Cámara de Comercio, y ahí se sacó el primer fondo que empezamos a comprar los ladrillos y materiales para ahí y se hizo la escuela. Ideamos cómo teníamos que hacer para que nos sobre porque era 1 hectárea, entonces teníamos que tomar 60 metros para que 40 metros tengamos para este lado y el resto todo para allá. Y los 40 es donde se instaló la escuela propiamente, el edificio. Sí. Y nosotros le dijimos todavía a los dueños que eran anteriormente, que nosotros no le íbamos a sacar esa hectárea de pasto para los animales de ellos. Entonces dejamos abierto. Y de paso los animales comían ahí en esa cancha, comían también el pasto, ¿no? Hoy llamada la canchita de la escuela. Sí, hoy por hoy Sí. la cancha Ahí aquí, también pero yo también jugaba no. con los chicos de la escuela, hacíamos torneos, mientras yo estuve ahí en esa escuela, ¿no? Y después quedó, y gracias a Dios hoy veo que Sí, siguen practicando. es muy siguen linda, jugando. muy linda. El piso es muy lindo de esa cancha. Pero como te decía, no tenía idea, quizás tampoco la mayoría de la Nadie. gente del deporte tenga esa idea. Es la cancha Equip y siempre Sí. pero en realidad es la cancha de la escuela entonces. Sí, la cancha es de la escuela, está dentro del predio que le corresponde a la escuela. escuela. Y además de eso yo pedí, porque el terreno era en subida, Sí. no era una cosa pareja. Entonces le pedí la colaboración de la municipalidad para que vengan las topadoras, máquinas, todo y me ponga a nivel. Eso hizo que también la cancha tenga buen nivel y buen piso. Buen piso, sí. Excelente. Y después crecer el pasto, y el pasto, vos sabés, me comentaron que está muy lindo. Sí, es muy linda el piso, es parejo, es muy lindo. Yo conseguí todos los caños para el arco, todo, mandé soldar, todo. Ese es el aporte que No, es muy quedó interesante ese dato porque nunca, no se sabe eso. No, o sea, no claro. se supe. Es que nadie Hoy por hoy va a- recién. Ya quedó la cancha y Claro, bueno, la en cancha las quedó. programaciones que se hacen en la liga de veteranos de cualquier cosa, dice, bueno, tal partido, cancha de Equip. En realidad no es la cancha de Equip desde Bueno, la escuela. podemos ponerle que sí es la Sí, cancha pero de por equipo, referencia al por lugar referencia nada al más. lugar. Claro. Pero es la cancha de la de la escuela, de la 228, que eso quedó incluso porque la escuela se trasladó hacia acá el barrio
¿San Francisco? San Francisco. Y ahí está la 228, La 228. Aquello quedó como un satélite. Entonces, bueno, el Estado sabe qué va a hacer con esa escuela, ¿no? Y con las cosas ahí. Bueno, pero para no... No irnos del tema deportivo. Sí, ya te digo, en mi vida fue incursionando una cosa y la otra. Y luego continué también en el básquetbol, porque formamos el Club San Martín con el Gordo, Sí. que tu hermano colaboraba mucho con nosotros en eso. Se formó en el Club 25 de Mayo, ¿no? ¿Tenían ahí el espacio físico? No, en el complejo. Nosotros alquilamos el complejo. Yo recuerdo que el Gordo me decía, "No, yo para tener cómo competir necesito un transporte". Entonces le digo al Gordo, bueno, vamos a invertir tu auto y vamos a comprar una combi. Y compramos la primera combi, que era donde se trasladaba todo el equipo. Sí. Teníamos que ir a jugar al Dorado, a donde sea. Y él llevaba todas las categorías, porque él tenía desde mini básquet hasta la categoría de primera. Sí, ya tenía primera. Y teníamos muy buen, 2 años pudimos aguantar, hasta que el Gordo nombraron, no sé dónde era. ¿Por qué terminó en todo caso? ¿Razones económicas, sí? Mira, ¿o de trabajo de justamente? Las razones eran económicas, porque había que aguantar eso. Siempre me dicen, me recuerda a mi hijo, no, yo no quiero ser... Pero yo le decía, vamos a aguantar, Gordo, vamos a aguantar. Venía uno y colaboraba con un poquito, qué sé yo. Pero yo, por ejemplo, todos los partidos que teníamos de los juveniles y de los mayores, todos los partidos, los árbitros, yo bancaba. Y me costaba mucho. Claro, obviamente. Yo traje a un jugador de Brasil, un chico, no sé si te acordás, que él vivió 2 años y medio, acá 3, en casa. Yo le daba de comer, le daba plata, le sostenía a este chico. Claro. Y era un jugadorazo, pero buenísimo. Estaban los Hughie como jugador, estaban los hijos de Aldo Ruiz. Una linda camada de jugadores, sí. Que después se producía el choque con... Bueno, a eso quería llegar, porque es lástima, porque hoy por hoy tener 2 equipos en Puerto Rico sería fantástico. Una rivalidad que sirve, o sea, rivalidad en el sentido en la cancha, pero sirve porque... La formación... Claro, la formación de uno y otro equipo, claro. Llevar la gente a la cancha, a las hinchadas. Pasa esto, Rubito, en el fútbol, por ejemplo, hoy por hoy en el fútbol de la Liga Regional de Fútbol, valga la redundancia, de Puerto Rico, entre Atlético Jardín América y Timbó. Hay una rivalidad enorme, en la cancha son todos amigos, pero cuando son hinchas de su club. ¿Y qué hace eso? Que un equipo, por ejemplo, Atlético Jardín fue campeón del provincial de fútbol y quedó picando, como decimos habitualmente, le quedó picando a Timbó. Bueno, Timbó se fue preparando y en la rivalidad eso fueron creciendo en lo que es la parte edilicia, lo que es la infraestructura de los clubes. Fue creciendo hoy por hoy tienen sensacionales campos de juego. O sea, serviría muchísimo hoy por hoy tener esa rivalidad entre San Martín y Siglo XXI acá. No, pero la rivalidad sirvió, a pesar de que al principio fue un poco... como que dolió esa división. Esa separación. Dolió un poco porque, bueno, lógicamente, Siglo quería mantener esa hegemonía. Él quería ser el dueño. Y que está bien. Yo siempre decía, Gordo, esto es importante. Pero lo más importante de todo esto es que después se demostró que el trabajo de uno y otro iba a aparecer. Sirvió y muchísimo. Sirvió para Puerto Rico. Porque ¿a dónde se encareció mucho? En que nosotros necesitábamos mucha competencia. Entonces nos anotamos en la Asociación de Básquetbol, en la Federación. La Federación Misionera. Sí. Y mantener eso en la Federación, a nosotros nos costaba cada viaje un montón de guita que nosotros teníamos que rebuscarnos de todos lados. Y íbamos a veces, tu hermano, él también participaba, porque tenía los hijos. Él, ahí atrás tuyo tenés un hermano que también jugó en el equipo del Gordo. Bueno,
¿Qué más puedo contarte? Sí, lo que quieras agregar más, Rudito, en la Ahí parte deportiva. tuvimos 2 años, 3, y para contarte por qué el gordo dejó, por la parte económica. Sí, Entonces le digo, el gordo, le apareció con que el cuñado le ofreció una pinturería, un negocio en Jardín América. Jardín América. Y entonces el gordo dijo, bueno, ¿y qué te doy? Te doy esto, 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 y bueno, y acomodó las cosas y se fue a trabajar allá. Claro. Y dejó en manos de, le dio toda la estructura, pero él lógicamente no podía aguantar. Este muchacho, el profesor... ¿Venía algo? ¿Eh? ¿A venir algo? No, ¿A Yunge? a Junge. Ajá, A él le dio. sí. Que hoy, dice, o sea, paso, está trabajando con Con el él, gordo en el... en la subsecretaría, sí. Y le dio a él para que continuara. Él creo que continuó 2 o 3 años, pero sin competencia. Sí. Solamente con los chicos de la escuela que pagaban. Porque los grandes no pagan nada. Los grandes sí. participaban con el nombre de San Martín. Habían sí jugadores, creo que de una categoría, medio que todos colaboraban. Si no tengo mala memoria, Sí, ¿no? sí. Con eso nosotros juntamos para que era para él, para el gordo eso, ¿no es cierto? Y sin embargo no podíamos, el gordo económicamente no. Entonces cada chico que iba a competir traía, no me acuerdo, una suma X de plata que él decía, y bueno, eso iba para los árbitros también cuando íbamos a los torneos, y el combustible de la combi. Y iba con su combi 16, 17 jugadores ahí. La cuestión es que eran lindas, era una cosa muy... Bien, Rubito, en principio agradecerte muchísimo. Creo que estaríamos horas y horas hablando Sí, de lo que es el deporte acá en Puerto Rico, y en principio agradecerte por recibirnos en tu casa y contarnos medianamente lo que fue tu historia, todo lo que la gente sepa también lo que vos hiciste por el deporte de Puerto Rico, que hoy los chicos o gente más grande están jugando en una cancha linda, en una formativa, también fue gracias al trabajo que ustedes, vos personalmente, y ustedes me refiero a mucha gente que armó esto también para que el básquetbol o el fútbol pueda crecer en la ciudad de Puerto Rico. Si tenés algo que agregar más, Yo quería agregar algo de mi familia. Para todas estas cosas siempre se necesita el apoyo de las partes y apoyo también de la gente. Yo tuve mucho apoyo en ese aspecto porque nosotros íbamos a solicitar y se nos daba. Pero quiero recordar que la que acompañaba en todo esto también era mami, mi esposa. Sí, mami. Ella no faltaba en ningún lado. No sé si era porque también tenía que acompañar a su hijo, ¿no? Sí. Y a su esposo. Obvio. Pero también tengo que recordar eso, ¿no es cierto? Y bueno, y darte las gracias, primero porque... Está, Gordo, Flavia y Lorena son, y Lorena. ¿no? Sí. O sea, nos crecimos Gordo, acá en el barrio, claro, todos, así sí. que... Y agradecerte a vos, especialmente a tu grupo de trabajo, porque se acordaron. Yo siempre decía y recordaba que se acuerdan de todos los otros, pero de los que empujan de abajo, claro, no se acuerda nadie. Siempre se acuerdan de los jefes. Y bueno, agradecerle eso, que me hayan tenido en cuenta, el que se va a poner muy contento, estoy seguro que es el gordo y mis hijos, porque ellos me estuvieron mandando mensajes cuando se enteraron. Y bueno, agradecerle a todos. Bueno, muchísimas gracias, Rubito. Entonces, y es la idea nuestra, quizás tampoco tenemos los medios de un gran poder económico también, pero nos manejamos así, nos gusta como a vos también el deporte, hicimos todo, fútbol, básquet, vóley, todo lo que yo conozco haya. Toda la historia de usted. Sí, bueno, entonces esto es lo que nos gusta, y reconocer a lo que, por qué nosotros jugamos, es por algo, porque abajo nuestro hubieron gente que comenzaron a hacer esto. Sí. Muchísimas gracias entonces, Rubito, y saludos a toda tu familia en prensa. Gracias, gracias.